Soy Lucía Gómez. Qué gusto, presidente. Mucho gusto, presidente. Mucho gusto, presidente. 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 Antes deberías ser presidente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, Licenciado, licenciado. buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades, las tareas, no solamente en mi materia, sino en todas las materias. De igual manera, no se olvide, por favor, documentos, actas, certificados. Si tal vez nos hace falta, por favor, entregar lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día con las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, a las personas que nuestra querida rectora, la profe Lolita, les ayudó de igual manera, pues, estar pendientes en todas las actividades, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las cruzadas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente las cruzadas fueron temas o conflictos religiosos, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que el cristianismo tuvo un crecimiento sumamente acelerado y sobre todo directamente por el control del papado y sobre todo directamente de las armas y herramientas que tenían directamente para evangelizar territorios, ¿no? Recordemos que prácticamente las cruzadas eran enfrentamientos, en este caso, con otras religiones, ¿no? Especialmente con los árabes, en este caso que tenían otro tipo de religión y que prácticamente, sí, no lo hacían esta vez con la predicación, sino más bien con las armas, con los enfrentamientos, ¿no? Y las cruzadas directamente eran luchas y conflictos por recuperar Tierra Santa, es decir, el sitio donde nació, creció y murió, pues, Jesús, ¿no? Como ustedes saben, Jesús viene a ser el eje fundamental o el personaje emblemático del cristianismo, ¿no? Que según la Biblia directamente se cataloga que es el Hijo de Dios por la serie de milagros que él realizó, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué milagros hizo Jesús según la Biblia? Hizo ver a los ciegos, Sanó a un niño de herpes. levantó a Él Lázaro hizo de la tumba, Ya, muy bien, excelente. Ok, sí. Hablamos directamente de los milagros, hablamos también de su vida, de su muerte y el legado que prevaleció también, ¿no? Sin embargo, prácticamente siglos después, eventualmente se conformó lo que es un grupo muy fuerte de la religión, es decir, del cristianismo, en donde prácticamente iban evangelizando lo que son sitios, ¿no? Pero ya no solamente lo iban haciendo con la predicación, sino más bien con enfrentamientos con otras religiones, ¿no? Que para aquella época prácticamente otra religión monoteísta, conocida como el Islam, también tuvo un gran crecimiento y los enfrentamientos, en este caso, entre cristianos y árabes eran muy preferentes, ¿no? Y ahí directamente destaca el enfrentamiento de las cruzadas que prácticamente buscaban encontrar, tener, sí, y recobrar directamente lo que es el sitio en donde pues murió Jesús, ¿no? Ahora, cruzadas, me ayuda por favor en la presentación la señorita Telio, por favor. yo, licenciado. hola, buenas noches, licenciado. Ya, muy bien, ya participamos todos, por favor. Ayúdeme, señorita Telio. Cruzadas. Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de la Europa cristiana, en particular
la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica. El Papa tuvieron lugar durante 2 siglos, 1996 y 1291, y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en Europa. En que también fueron denominadas contales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo siglo 15. Los soldados que participaban en estos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse como leales a la Iglesia católica apostólica romana. A cambio de su esfuerzo, le eran perdonados todos los pecados previos que hubieran cometido. Gracias. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Las cruzadas como tal, ¿no? Tuvo un gran crecimiento entre los años 1096. Ok, 1291, ¿sí? Aquí también podemos establecer, ¿no? Que existieron 9 cruzadas, es decir, 9 enfrentamientos sumamente grandes, ¿no? La característica especial del ejército cruzado era directamente entre su armamento, ¿no? Miren, por ejemplo, los escudos directamente tenían la imagen de la cruz, ¿sí? De igual manera en su pecho, a este ejército como tal, se les conocía como los caballeros templarios, de igual manera eran los cruzados como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente acá fue un enfrentamiento sumamente religioso, ¿no? Sin embargo, aquí lo que era la lucha era muy fuerte, es decir, los templarios, los cruzados como tal, prácticamente llevaban lo que es su enseñanza religiosa a todos los sitios, ¿no? Pero obviamente sitios en donde tal vez tenían otro tipo de religión, sitios que tal vez tenían una religión politeísta, o tal vez en este caso no la tenían, ellos directamente iban con las armas y eventualmente pues los asesinaban, ¿no? Entonces era una situación sumamente complicada y los choques de las cosmovisiones religiosas prácticamente eran muy frecuentes, ¿no? Ahora, antecedentes, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda por favor la señorita María José, por favor? Buenas noches con todos. Antecedentes de las cruzadas. Alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en 2, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino, había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y el Asia que había sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron asediadas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permitir que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla. Envalentonados por la victoria en la batalla de Manzikert de 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Gracias. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente, ¿no? En el año 1000 se dio la división del Imperio Romano
en dos fracciones importantes, ¿no? El Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino como tal, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente cuando se dio esta gran división, la cosmovisión religiosa también tuvo una gran expansión, ¿no? Sin embargo, para aquella época, los turcos selyúcidas, que se le conoce, ellos también tuvieron un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Llegando a territorios directamente como a Turquía, estableciéndose directamente en Estambul, y los enfrentamientos con los cristianos eran muy frecuentes, ¿no? Aquí también el enfoque de las cruzadas prácticamente era recuperar los sitios, ¿sí? En donde los musulmanes o los turcos, en este caso, se habían asentado, ¿no? Buscando directamente ocupar los sitios sagrados en donde prácticamente estaba Jesús, José, María, en donde directamente destacan la Biblia de personajes emblemáticos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las cruzadas directamente que se dieron desde los años de 1096, ¿no? La primera cruzada prácticamente inició en 1096, culminó en 1099 prácticamente, ¿no? Cuando, en este caso, los cruzados llegaron directamente al Imperio Bizantino y se establecieron dentro de los estados latinos como tal, ¿no? Es decir, tuvieron un crecimiento muy fuerte y en la segunda cruzada que tuvo lugar en 1144 y 1148, prácticamente aquí apareció y participó directamente los ejércitos cristianos del rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania, ¿no? Prácticamente su ejército, uno de los más grandes de la historia, directamente fueron a enfrentarse con los musulmanes, ¿no? En el territorio directamente de Jerusalén. Sin embargo, el ejército de ellos directamente fueron derrotados al llegar a Anatolia y eventualmente fueron expulsados como tal, ¿no? Y eso dio paso a que los musulmanes prácticamente llegaran al territorio de la península ibérica, de Lisboa, de Tarragona, en 1147, ¿no? La tercera cruzada prácticamente fue entre los años 1187 y 1191, conocida directamente como la Cruzada de los Reyes, ¿no? Aquí directamente estaba la participación del califa Saladino como tal, y que prácticamente logró tener lo que es una serie de negociaciones como tal, ¿no? Con las potencias europeas, con la finalidad directamente de que los territorios o los cruzados lograran llegar a estos territorios, pero obviamente con la finalidad de que Saladino directamente gozara de algunos beneficios de Europa, ¿no? Entonces fue un acuerdo que también se le conoce como el acuerdo o el tratado de Ramla, ¿sí? Y que obviamente ganó un beneficio para ambas partes, ¿no? Evitando directamente un enfrentamiento sumamente grande, pero sobre todo con un beneficio para cada uno de ellos, ¿no? La cuarta cruzada prácticamente inició en 1202 y culminó en 1204, ¿no? Cuando prácticamente el rey Enrique VII de Alemania, ¿sí? Buscó directamente lo que es apropiarse de los territorios de los turcos musulmanes y eventualmente fueron derrotados en 1204, ¿no? Si bien es cierto, esa cruzada también es catalogada como una de las más grandes, ya que directamente gozaron de la participación de los esclavos como tal, ¿no? Y eso puede ser una obligación que el rey Enrique VII había mencionado en Alemania, pero también fueron derrotados. En la Quinta Cruzada fue una de las más grandes, ya que prácticamente el Estado musulmán como tal había tomado el control de Egipto. Sin embargo, aquí los cristianos habían logrado, en este caso, obtener el territorio de Jerusalén como tal, ¿no? Sin embargo, a una mala administración del rey cruzado Andrés II de Hungría, prácticamente los turcos lograron recapturar directamente el territorio de Jerusalén, ¿no? Aquí también podemos hablar de la Sexta Cruzada, 1228-1229, a cargo directamente de Federico II, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer el enfrentamiento que existió entre Federico y el sultán Al-Kamil, ¿no? Que prácticamente acá fue un enfrentamiento entre ellos. Además de eso, la participación del Papa no estaba dentro de esta enfrentamiento, ¿no? Recordemos que el Papa era el símbolo del cristianismo y obviamente en los enfrentamientos siempre estaba un delegado religioso, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá en estas imágenes,
Los caballeros, ¿sí? Miren cómo directamente se vestían, las armas que utilizaban, las insignias que tenían, ¿no? Justamente en el pecho, en el escudo, en las armas, en los caballos, de igual manera, destacando lo que es su fe religiosa como tal, ¿no? La Séptima Cruzada entre 1248 y 1254, a cargo de Luis IX de Francia como tal, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que logró, en este caso, establecerse de cierta manera en Jerusalén en 1244. Sin embargo, los musulmanes de igual manera pues lograron recuperar esos territorios y en este caso el rey francés fue tomado rehén en Egipto como tal, ¿no? Entonces, miren, los musulmanes tenían un control muy bueno del territorio de Jerusalén, de Turquía, de Estambul, pero sobre todo una estabilidad política muy rentable, ¿no? Ya que directamente hacían pactos, negociaciones con otros territorios y eso directamente impedía que los reinos cristianos lleguen de la mejor manera, ¿no? Y finalmente, la octava y la novena cruzada prácticamente se dio 25 años después, luego de la última cruzada, ¿no? Aquí directamente participó Luis IX y directamente, ¿no? Al mando, chido ese ejército que estaba muy pronto a llegar al enfrentamiento con los musulmanes, prácticamente enfermó, ¿no? De la disentería. ¿Qué será la disentería? Diarrea. Muy bien, excelente. Tuvo una fuerte infección y falleció, ¿no? Ahora, otra característica de los soldados cruzados prácticamente, ¿no? Que eran individuos provenientes de una mala vida, en ocasiones para alistarse y ser perdonados por sus pecados como tal, ¿no? Recordemos que acá directamente el Papa, para ganar lo que son guerreros para los enfrentamientos, él daba lo que es la absolución directamente de los pecados. Entonces él decía, ustedes van, asesinan al enemigo, asesinan en contra del mal, mencionando ¿no? otras religiones, y ustedes directamente tendrán un pase directo al cielo. ¿Sí? Entonces el padre, o el sacerdote, o el papa, bendecía directamente los enfrentamientos y aquellas personas que perecían, según su creencia, directamente iban al cielo, ¿no? Entonces eran situaciones sumamente difíciles y además de ellos, también eran perseguidores en este caso, ¿no? De los musulmanes, de aquellos personas que tenían otro tipo de religión, hablando de los judíos, hablamos directamente de los rusos, los griegos, los mongoles, los cátaros, los prusianos, que prácticamente eran personas que tenían otro tipo de religión, ¿no? Y obviamente lo hacían a capa y espada. Entonces la situación prácticamente fue muy fuerte y los enfrentamientos en este caso terminaron directamente cuando se dieron lo que son negociaciones, ¿no? Lo que directamente permitió, en este caso y en su momento, en que los musulmanes tomaran el control directamente de Jerusalén, pero sobre todo en este caso ganando lo que son aceptaciones por los reyes europeos, ¿no? Entonces llegaban a acuerdos en donde prácticamente ofrecían tributos, recursos, tierras a los sultanes, en este caso que eran los máximos líderes de los musulmanes, y eventualmente pues podían llegar a asistir a los sitios sagrados, en este caso del cristianismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las cruzadas directamente fueron enfrentamientos en ese caso, en donde tanto los cristianos como los musulmanes y otro tipo de religiones prácticamente estaban en constante lucha por directamente expandir su religión, ¿no? Y como ustedes saben, hasta el día de hoy, tanto el cristianismo como el islamismo prácticamente son religiones sumamente grandes, sumamente amplias y que pueden convivir con toda tranquilidad, ¿no? Es decir, pueden tener otra cosmovisión de vida y eventualmente son adaptables a nuestra sociedad, ¿ok? Ahora, el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar directamente es acerca de la Inquisición, ¿no? La Inquisición que prácticamente fue un departamento administrativo que tuvo la iglesia y que era utilizado en este caso para castigar a aquellas personas que tenían otro tipo de religión, aquellas personas que se les consideraba personas herejes. Fue una situación bastante fuerte en la Edad Media, en donde prácticamente empezaron a acusar a las mujeres de brujería, ¿no? Prácticamente era una situación bastante controversial, ya que para aquella época las mujeres empezaron a sanar enfermedades
con medicina natural, es decir, con remedios de la naturaleza, ¿no? Y para aquella época la religión era muy fuerte, es decir, todo tenía que funcionar en designios de Dios, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una persona se enfermaba, el papa o el sacerdote directamente se acercaba, realizaba lo que son oraciones, y si al otro día directamente amanecía muy bien, era por la voluntad de Dios, ¿no? Y obviamente si fallecía también era de la misma manera. Sin embargo, acá directamente las mujeres empezaron a curar enfermedades con remedios naturales, y eso a ojos directamente de los eclesiásticos consideraban en ese tipo de situaciones con el caso de brujería, ¿no? ¿Qué será la brujería? ¿Hemos escuchado alguna vez ese término? Sí, dicen. Sí. Algunas Sí. personas, algunas Hombre, personas lo usan para si el hombre hace a otra persona, en este caso la envidia. Dicen, ¿no? Ya, así muy como bien. dicen. Puede ser, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente, Pero ¿no? Consideraban a hay la mujer brujerías en su momento, modernas. eso muy bien, eran brujas y las trataban de las peores maneras y las asesinaban directamente de las peores formas, ¿no? Ahogándolas, quemándolas. Y también no solo perseguían a las mujeres, ¿sí? Los inquisidores también perseguían a un animalito que tenemos en casa y que es bastante domesticado para nosotros y lo queremos mucho. ¿Qué animal será? Gatos. El El gato. gato. Gatos. El gato. Muy bien. El El gato perro. Perro. negro. Y el perro. Esencialmente el gato negro, ya que justamente se creía que el gato negro tenía conexiones con aspectos demoníacos, ¿no? Pero en fin, ahora vamos a determinar cómo fue la Inquisición y además de ello, el tipo de castigos que tenía, ¿no? Miren, por ejemplo, acá la red. Ataban las extremidades de una persona, tanto de los brazos de los pies, y el verdugo giraba. Entonces, las técnicas, las formas, en este caso, de cómo asesinaban a las personas eran sumamente terribles, ¿no? Muy bien, vamos. ¿Qué fue de la Inquisición? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica del Pilar? Señorita Mónica, ¿no estamos? Sí, no, parece. Sí, licenciado, buenas noches. Pero ¿Qué sigue fue su la punto. Inquisición? La Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detención, persecución, castigo de la herejía, a su posible faceta. Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicios a la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a torturas físicas para obtener confesiones de brujerías, de hechicerías, herejías o sodomías, y a castigados ejemplarizantes que iban desde la quema en las hogueras hasta el ahogamiento. Incluso se llevó a someter a juicios animales bajo la lógica de que albergaba entidades demoniáticas, así como a sancionar y destruir libros y perseguir sus autores. Muy bien, excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, la Inquisición directamente, ¿no? Castigaba lo que se conoce como la herejía, ¿no? Y ellos, para aquella época, directamente los eclesiásticos creían que mientras más sufría una persona, más purificaban lo que es el alma y el espíritu, ¿no? Obviamente, pues los torturaban de las peores maneras. Justamente la imagen que teníamos acá, que les estaba indicando, utilizaban esta rueda. Miren. Ataban las extremidades de los brazos, de las piernas, y el verdugo giraba. Y a la fuerza la
presión que ejercía prácticamente, ¿no? La parte de acá se dislocaban juntamente con sus piernas. Entonces, era una situación terrible. Otra de las torturas físicas, lo que se conoce como la cuna de Judas, la dama de hierro. ¿Conocemos cuál es la dama de hierro? Eh, Sí, ¿no? Es como un ataúd con clavos por dentro. Muy bien, excelente, prácticamente, ¿no? Justamente como lo mencionó el compañero. Es lo que es una especie de ataúd, un sarcófago, en donde prácticamente colocaban una persona, tenían lo que son púas o clavos, tanto de adentro para afuera, y la cerraban. O el toro de Creta, que también se le conoce. Entonces, miren, tenían castigos sumamente terribles, sumamente difíciles, y que obviamente, pues, según su lógica, daban una purificación a sus almas, ¿no? De igual manera, pues, buscaban la manera de obtener lo que son confesiones de brujería. La mayoría de las personas, y hasta el día de hoy, no se logra establecer cuántas personas murieron dentro de la Santa Inquisición, porque prácticamente personas que eran juzgadas de brujería, ¿sí? No tenían la capacidad de defenderse, en este caso los torturaban, a pesar de que en la mayoría eran inocentes, ¿sí? Los torturaban de las peores maneras para que ellos confesaran, y obviamente al dolor, ¿sí? Ellos directamente tuvieran que mencionar lo que son ese tipo de situaciones, ¿no? Y los asesinaban de las peores maneras. Ahora, el origen prácticamente no podemos establecer, que fue en Languedoc en 1184 en el sur de Francia, ¿no? Y que fue una institución creada para combatir la herejía en contra de los albaginenses, cátaros y otras religiones que estaban en contra del canon católico, ¿no? Prácticamente en España también se establece que se dio en los años de 1249, en donde prácticamente empezaron a establecer esas normativas de castigo, ¿no? E inclusive, justamente en la época del descubrimiento, de la conquista del continente americano, especialmente por los españoles, ellos llegaron también con las herramientas y las técnicas de tortura del Tribunal de la Santa Inquisición. Por ejemplo, cuando Pizarro atrapó a Atahualpa, lo hizo prisionero, lo capturó, lo bautizó y después lo asesinó, en la manera de la tortura, de la forma que murió prácticamente, era una insignia o era una técnica que utilizaba pues el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Y así, obviamente, pues mataron a los indígenas, los castigaban, los afrodescendientes de igual manera, y acá directamente podemos establecer de que sufrió una serie de recambios, ¿no? En el siglo XII prácticamente se estableció lo que son las bulas. Las bulas prácticamente eran decretos o normativas, en este caso, que las creaba el Papa, ¿no? Y el Papa Lucio III en su momento creó la bula Abdomelán, en la que prácticamente establecían que los jueces tenían que ser aquellas personas que juzgaran a la persona y de igual manera serían los encargados de castigar. Es decir, eran jueces y verdugos como tal, ¿no? De igual manera, para los años de 1231, en este caso, el Papa Gregorio IX crea lo que se conoce como la bula Excomunicamos, que prácticamente daba la potestad de utilizar todo tipo de técnicas de castigo a la población o a la persona con tal de obtener lo que es su confesión, ¿no? En 1252, Inocencio IV crea la bula Axtirpanda, que prácticamente no condenaba a todas las personas en herejía a la muerte. Miren, justamente aquí tenemos la rueda, no, perdón, miren. Entonces era una situación terrible y miren acá. Colgaban a las personas en esta situación. Las colocaban con una, en este caso, una cruz inversa, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá. A eso se le conocía en su momento como el martirio de Roma, ¿no? Miren acá. Les cortaban directamente lo que son sus manos, sus lenguas, una situación sumamente complicada, y acá directamente, miren. Ahorcaban a las mujeres, ¿sí? Las ahogaban y sobre todo directamente la técnica que más utilizaban era la hoguera. Entonces, situaciones sumamente complicadas, sumamente difíciles como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo eran las torturas
de la Santa Inquisición. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor, la señorita Consuelo del Pilar, por favor? Ay, buenas noches, licenciado. Ay, no sea malito, espérame un rato porque estoy en el trabajo. Ah, ya, muy bien. Yo, Lisa, Ya, con ya todo. necesito listo, por Bueno, favor. sí, si puede, señorita, si no, no hay ningún problema, ¿sí? Las torturas de la Santa Inquisición. Bueno, muy bien. ¿Verdad que estoy en el teléfono, licenciado? Me tiene un poquito de paciencia. No se preocupe, no se preocupe, aquí nos ayudamos. Sí, siga, Ya. por favor. Dice, los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, ay, perdón, violentos de, a ver, eran particularmente, sí, violentos. La tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas comunes en su lucha por imponer el ¿qué dice? El dogma cristiano. Gracias por corregir, compañera. Dice, practicadas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvaba o purificaba el alma, de modo que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle la confesión deseada. Una vez obtenida la procedia a un castigo ejemplarizante como la quema en la hoguera o el ahogamiento y a menudo los bienes y propiedades del sentenciado eran confiscados por la iglesia. Sí, Muy bien, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Excelente. Ahora, miren, por ejemplo, los métodos de tortura eran los más terribles, ¿no? La humillación. Aquí hablamos directamente de lo que eran castigos como la quema. Miren, por ejemplo, acá, cortar lo que era un brazo, una pierna, ¿sí? Acá directamente quitarle lo que son miembros, hablando directamente de sus dedos, ¿sí? Los oídos, ¿no? Y además de eso, también perseguían a aquellos autores que tenían otro tipo de pensamientos. Es decir, todo debía publicarse bajo la autorización eclesiástica. Es decir, si alguien publicaba un libro y que no mencionaba a Dios o que no daba directamente parámetros a su bondad, prácticamente era perseguido, ¿no? Uno de los casos más célebres fue cuando Galileo Galilei prácticamente fue acusado por el tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, él manifestaba lo que era el modelo copernicano, hablando del sistema solar, también realizaba lo que son contratiempos, por decirlo así, en teorías, en este caso que tenían lo que es en la época de la Edad Media, y eventualmente el Tribunal de la Santa Inquisición le dio una normativa. Le dijo que si no se retractaba de las cosas que él dijo públicamente, ¿sí? Él tendría que ser sometido a juicio. Y recordemos que todos los eclesiásticos prácticamente atribuían que el torturar a una persona, el matarla, el asesinarla, era de lo más normal, ¿no? Por ende, pues, al miedo, ¿sí? Que esto había generado en Galileo, tuvo que retractarse, ¿no? Y obviamente no lo fue una vez, sino se establece que fueron 2, 3 oportunidades que prácticamente él se salvó de un castigo sumamente difícil, en este caso, por parte del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Aquí también podemos ver el caso también de Juana de Arco, que de igual manera, en este caso, fue capturada directamente por los franceses en Rouen y eventualmente también sufrió el castigo de la Inquisición, es decir, quemarla viva. Miren, por ejemplo, acá, a las mujeres en especial prácticamente colocaban lo que es una especie de madera sumamente grande
en las ciudades, en las plazas principales, y ahí directamente quemaban vivas a las personas. Sí, entonces miren acá. Estaba la figura religiosa, a la persona directamente se le obligaba, independientemente si era o no religiosa, a que directamente aceptara lo que es la religión y de ahí procedían pues a asesinarla, ¿no? Entonces eran cuestiones sumamente difíciles, sumamente terribles, en donde prácticamente la tortura era de lo más normal, ¿no? Entonces, si nosotros entramos al internet, buscamos lo que son herramientas o torturas que practicaba lo que es la Santa Inquisición o el Tribunal de la Santa Inquisición, ustedes van a encontrar pues una serie de formas, herramientas y técnicas que utilizaban para castigar a las personas, ¿no? Prácticamente en este caso, según su visión, ¿sí? Controlaban lo que es la religión y evitaban directamente de que la maldad o los demonios, en este caso, lograran llegar directamente a la tierra, ¿no? Entonces, eran situaciones sumamente complicadas, sumamente difíciles. Sin embargo, el Tribunal de la Santa Inquisición también se terminó, tuvo que reestructurarse, pero eventualmente estos hechos de acontecimientos que prácticamente realizaron todavía siguen plasmadas, en este caso, en sus herramientas, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Bien, antes de finalizar, ok, quiero recordarles por favor que el día miércoles vamos a tener una pequeña reunión para finiquitar lo que es nuestra mañana deportiva. Ahora, por si acaso, la mañana deportiva es una actividad sumamente seria, ¿sí? Así que no es nomás, no voy a asistir, no voy a ir o no quiero colaborar, nada. Es decir, todo es calificado, ¿ok? Pero bueno, eso vamos a tratar el día de la reunión, ¿sí? Espero encontrarles el día miércoles 9:20 para tratar estos temas, ¿ok? De mi parte, chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el día miércoles. Gracias, profesor. Que tenga buena noche. Gracias, licenciado.